que es el PWM. El PWM lo que es modulación por ancho de pulso. ¿Esto en qué consiste? Es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica. Como estamos trabajando con pics, la señal que vamos a considerar va a ser una onda cuadrada. Bueno, cuadrada siempre y cuando el ciclo de trabajo sea el 50%. Pero primero hay que explicar lo que es el ciclo de trabajo. Entonces, el ciclo de trabajo se define de esta forma. Es el tiempo, la duración del ciclo activo, de la parte activa, o sea, la parte donde se encuentra 5 voltios, entre el periodo de la onda, de aquí a aquí. Esa división nos da lo que es el duty cycle, que es el ciclo de trabajo. Por ejemplo, si la onda es cuadrada, su duty cycle sería el 50%. Entonces, la aplicación del PWM, su aplicación es de la que podemos nosotros manejar este pulso, esta duración, y podemos lo que es controlar, por ejemplo, el brillo de un LED o, por ejemplo, en la velocidad de motores, ajustando lo que es el periodo activo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si queremos obtener 3.5 voltios usando un PWM de 1 kHz, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Entonces, primero lo que partimos lo que es hallar el duty cycle para conseguir 3.5 voltios. Entonces, la fórmula en este caso sería la siguiente. Entonces, como nosotros vamos a generar un pulso de una onda cuadrada de 1 kHz, entonces estos pulsos a la salida de un pic lo vamos a medir con un voltímetro. Entonces, como estos pulsos son rápidos, lo que el multímetro lo que va a medir es un voltaje promedio, un voltaje medio, que en este caso sería de 3.5. Pero para obtener ese voltaje nosotros necesitamos darle una determinada duración aquí en el pulso activo con respecto al periodo, de tal forma que nosotros obtengamos ese valor medio de 3.5 voltios. Es decir, ¿cuánto es el voltaje promedio desde aquí hasta aquí? Entonces, la fórmula es la siguiente. Multiplicamos el duty cycle, el ciclo de trabajo, por el voltaje de la onda, el pico máximo, que sería 5 voltios. Entonces, si aquí despejamos D, nos va a salir que el duty cycle va a ser igual al voltaje medido sobre el VCC, que vendría a ser 3.5 sobre 5 voltios, que vendría a ser igual a 0.7, que equivale esto al 70%. Entonces, si nosotros, por ejemplo, la división de esto entre esto equivale a 0.7, o sea, este es el 70% del periodo de 1 kHz, nosotros podemos obtener un voltaje promedio de 3.5 voltios. Y en conclusión, ¿qué sacamos de este problema, no? La conclusión es de que nosotros podemos obtener diferentes valores de tensión modificando el duty cycle del PWM. Por ejemplo, gráficamente, si tenemos por ejemplo una onda con un duty cycle de 50%, nosotros podemos tener un voltaje promedio de 2.5 voltios. O si aumentamos, por ejemplo, el duty cycle, el ciclo de trabajo, a un 75%, el voltaje que vamos a tener es de 3.75 voltios. O si reducimos,
En duty cycle tenemos un voltaje de 1.25. 1.25. Entonces, como se dan cuenta, nosotros podemos controlar esto, el duty cycle. Podemos aumentarlo o disminuirlo en porcentaje con respecto al periodo de la onda. Entonces, con esto nosotros podemos, que se llama, controlar la energía que le damos a una carga. Por ejemplo, si esto lo aplicamos en un LED, nosotros podemos controlar su brillo, porque a medida que nosotros demos más voltaje, el LED va a brillar más, y a medida que le demos menos voltaje, va a brillar menos. Y en un motor, por ejemplo, entonces nosotros podemos controlar su velocidad. A más voltaje el motor va a girar más rápido, y a menos voltaje va a girar menos. Entonces esto podemos tenerlo como una variable en nuestro programa, y podemos ir incrementando y decrementando, y así conseguir que la carga tenga más energía o menos energía, según lo que necesitemos. Entonces este es el principal fin que tiene el PWM, de controlar la energía que le damos a una carga. Y bueno, eso sería todo con respecto al PWM. Listo. Ahora, vamos a esta fórmula que les presento aquí del periodo de la onda a producir es igual a 4 sobre la frecuencia de oscilación o del preescalador que utilicemos en el timer 2, que puede tomar los valores de 1, 4 y 16 en este caso, ¿no? O sea, cada PIC tiene diferentes preescaladores, ¿no? Entonces eso se ve en cada datasheet. Esto es para el 16F877 y el PN2, que es un registro que lo manejamos de 0 a 255. Listo. Entonces aquí podemos utilizar, vamos a ver desde el mínimo valor hasta el máximo valor que se pueda sacar, hablando del periodo, y manejando los 4 MHz que solemos utilizar. ¿Ok? Entonces, E va a ser igual a 4 sobre 4 MHz, 4 por 10 a la 6, por el preescalador. Vamos a ponerle T mínimo, que va a ser 1, por este registro, que le vamos a poner 0, más 1. Listo. Entonces, el periodo mínimo que se puede sacar es de un microsegundo. Un microsegundo es lo más rápido que puede trabajar este generador de pulsos. Ahora hablemos del máximo. Aquí vamos a tener igual 4 sobre 4 por 10 a la 6 por 16 por 255 más 1. Entonces, si calculamos ese valor para el periodo máximo, tenemos aproximadamente 4.1 milisegundos, lo que equivale a una frecuencia de 244.14 Hz, que es lo que veían, ¿no?, hace rato en la imagen cuando generábamos donde indicamos la frecuencia, decía rango de frecuencias de aquí hasta acá, y un microsegundo, bueno, es
MHz, ¿no? Entonces, aquí de esa manera es como obtenemos el rango de frecuencias que queremos, el rango de la frecuencia que queremos trabajar. Listo, entonces la idea de esto es de que en las líneas de código que generamos con el C, si se dan cuenta, estas tres son las únicas que tienen algo referente a lo que es PWM, la que indica el duty y la que indica el timer 2 y nada más. Entonces vamos a resolver el ejemplo de cómo es de que se realiza este caso específico para 1 kHz. Si hablamos de 1 kHz que hemos colocado de frecuencia, estamos hablando de 1 milisegundo de periodo. Claro, ya listo. ¿Qué más tenemos como datos? La frecuencia de oscilación, que más tampoco 4 MHz. Nada más. Sí, nada, ningún dato más tenemos. Entonces, decimos 1 milisegundo es igual a 4 sobre 4 por 10 a la sexta por el preescalador por el valor de PR2 más 1. Entonces tenemos dos valores de los que los podemos acomodar de la mejor manera para que tengamos el valor de 1.3 como querramos. Entonces lo que hacemos es simplemente despejar esto y cuánto nos da. Está 1000. 1000 es el valor del preescalador con PR2 más 1. Listo. Entonces, aquí nosotros ya vamos a jugar como nosotros querramos. Como tenemos mayor resolución aquí, y la idea es, tenemos mayor cantidad de números para escoger en el PR2 porque tenemos de 0 a 255. La idea es manejar con el preescalador que más o menos le dé cerca a esa región. Entonces probamos con el máximo. Decimos, digamos, 1000 entre 256 y nos da 3,9, que se acerca mucho al preescalador de tamaño 4. ¿Qué pasa si hubiéramos tomado, digamos, el preescalador? Bueno, ya ahora decimos, tomamos el preescalador tamaño 4. Pero ¿qué pasa si escogemos el de 16? ¿Qué pasaría? Sale 62.5, que aquí vamos a utilizar en el PR2 a 62, y va a haber una variación de 0.5, ¿no? Que no nos va a convenir. La idea es manejar el valor más exacto que podamos. En este caso utilizamos el preescalador de tamaño 4 y el PR2 nos sale de 250 menos 1, 249, y tenemos el valor exacto, mientras que en el caso anterior teníamos que redondearlo a 0.5, ¿no? Y que no nos iba a convenir. Entonces esa es la ventaja de manejar dos valores. Recordemos que eso es para el periodo. ¿Okay? Vamos a ver en el CSS cómo es de que vamos a configurar un PWM de la frecuencia que querramos y al duty cycle que querramos. ¿Sí? A ver, como ya he sabido, nos vamos al
al asistente, al wizard, y vamos a grabar nuestra carpeta. Aquí, a ver, aquí está, guardar como. Yo le voy a poner, bueno, tengo una carpeta aquí de PWM, pues le voy a poner PWM2. Y en el proyecto le voy a poner Duty Cycle. Un ejemplo, no sé. Listo. Entonces, tenemos nuestro asistente y justo lo que les comentaba, van a ver la facilidad que tiene el asistente para asignar un PWM. Lo que va a hacer es configurarlo de manera de que empieza a trabajar se enciende el PIC y empieza a trabajar el PWM. Acá tenemos, si ustedes pueden ver el datasheet del 16F877A, tenemos dos módulos CPP que pueden trabajar de diferente manera. Y bueno, ahora vamos a ver solo la parte del PWM. Vamos a la carpeta, a la pestaña Otros. Acá está CPPX y escogemos CPP1 o CPP2. Ahora vamos, como les decía, los CPP significa Capture, Compare y modulación por ancho de pulso, ¿no? PWM. Listo. Aquí nos indica la frecuencia en la que queremos trabajar. Entonces, por ejemplo, Richard nos comentaba un ejercicio, ¿no? De un LED que trabaja a 1 kHz con variaciones de voltaje, de encendido y apagado. Lo que hace el LED sí es encenderse y apagarse, solo que a tal velocidad que engaña el ojo humano. Por eso es de que se utilizan esas frecuencias. Además de la capacidad de respuesta del LED, ¿no? Que a veces suele ser un poco más lenta. Por ejemplo, vamos a ponerle 1 kHz, 1000 Hz y un duty cycle de salió del 40%, si no me equivoco, 70% para 3.5 voltios, ¿sí? 70%, listo, ya. Esta parte es la que quiero que vean. Ustedes lo pueden hacer así si es que desde un inicio en un proyecto ya saben que van a utilizar PWM y a qué duty cycle y a qué frecuencia, pero eso no es muy común, porque según van haciendo el proyecto dicen, ya lo puedo hacer con PWM y no necesariamente lo van a saber modificar, porque esto solo es el inicio. Bueno, lo que podrían hacer en un caso de que no manejen esta herramienta es abrir un asistente con un archivo cualquiera y configurarlo, ¿no? Y simplemente copiar las líneas de código, que también es útil, pero lo que les quiero enseñar es cómo se genera esto. Veamos el código que genera. Bueno, configura el CPP1 como PWM. Aquí dice que maneja el duty del PWM1 a 716 y maneja, bueno, esto dice del comparador y voltaje de referencia y está inactivo, ¿no? Off. No NC no conectado. Bueno, pero estas dos líneas son las más importantes. Si se dan cuenta, aquí en ningún momento hemos configurado el periodo. El periodo lo configuramos aquí. El periodo dice que es el periodo de oscilación del PIC por 4 por el preescalador del timer 2, que ya hemos aprendido cómo configurar los timers, por bueno, el registro PR2, que ya vamos a ver cuál es exactamente, más 1, que no está acá. Entonces, si no está acá, lo buscamos en la pestaña de timers. Vamos a timers y vamos a ver de que aquí el timer 2 se ha configurado de una manera específica, ¿no? Porque acá dice que está activo. No hemos activado en ningún momento. Entonces vamos a ver el código.
Aquí se está configurando el timer 2 para un preescalador de 4. Este es el PR2 que les mencionaba. Ese es el valor que se maneja. El PR2 y este 1 es para configurar exactamente el tiempo de que les indica el timer. Entonces, aquí está el preescalador que les mencionaba de 1, de 4, de 16, por ejemplo. Manejamos acá el preescalador de 16. Podemos manejar esos tres preescaladores. El periodo de rebalse y el periodo de interrupción. Por eso es de que manejamos aquí, por ejemplo, ¿no? Estos valores. Entonces, a ver, vamos a ver cómo se configura el periodo. ¿Sí? Lo que les comentaba aquí está. El timer 2 se coloca a el preescalador de tamaño 4, al preescalador división por 4, 249 y 249 en el PR2. Ahora vemos también de que aquí hay un 1. Aquí hay un 1. Entonces allí lo que hacemos es lo siguiente. Vean aquí. Vean en el wizard cómo es que trabaja este 1. Si vemos los timers, el timer 2 lo habilitamos, vamos a la resolución al preescalador de 4, le ponemos el periodo de rebalse de 249 como hemos calculado, y por ejemplo aquí dice periodo de interrupción 1. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos 2, por ejemplo? 2 milisegundos. ¿Qué pasa si le ponemos 5? Estamos manejando grupos de un milisegundo. ¿Ok? En este caso, tenemos esta disposición hasta el 16. De manera de que si manejamos este número, va a ser tantas veces como queramos repetir este valor de un milisegundo. Como en este caso solo queremos el milisegundo como tal, colocamos 1. Entonces de esa manera es que se configura el timer 2, que va a ser equivalente al periodo que queremos trabajar. Listo. Entonces en este caso ya tenemos esa parte desarrollada. Ahora, ¿cómo es de que se configura esta línea aquí? Esto de acá ya es conocido y esto de aquí también. Listo. Este set del PWM1, porque es el módulo CPP1, vamos a ver aquí. Aquí en el datasheet tenemos todas las fórmulas que les he mostrado anteriormente. Aquí está la que les he explicado hace un momento. Y bueno, vamos a la sección del duty cycle. Listo, y aquí está. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que tenemos un registro desde cierta parte hasta cierta parte, nada más es lo que podemos ver, o sea, un número básicamente.
por el periodo de oscilación, por el preescalador del timer 2. ¿Ok? Entonces, el valor que vamos a modificar en el wizard va a ser este registro de aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa cuando realizamos eso aquí? Por eso es de que les comentaba de que el wizard es una gran herramienta para aprender solos. Cualquier cosa que pueden realizar, utilizar el datasheet y ya. Entonces, por ejemplo, si yo guardo, digamos, si se han dado cuenta, un proyecto cualquiera, pero lo cancelo, entonces no necesariamente estoy guardando proyectos que son inservibles, solo para ver la parte del código. Modificamos la frecuencia, que es la base de todo. Nos vamos al módulo CPP, ya está ahí. Le damos el kilohertz que queríamos desde un inicio. Ahora veamos cómo es de que se comporta este duty cycle en base a la fórmula anterior. Por ejemplo, si lo ponemos en 0, va a ser 0. Y como podemos ver aquí en la fórmula, depende íntegramente de ese valor que modifiquemos. Entonces, si es 0, obviamente todo se multiplica hacia ese 0. Ahora, ¿hasta qué valor podemos trabajar? ¿Qué pasa si le colocamos, por ejemplo, el 50%? ¿Hasta dónde llega? Hasta el 512. Es un número conocido, ¿no? Cuando estamos hablando del equivalente en decimal de cierta cantidad de bits. ¿Qué pasa si le manejamos 100%? 1023. ¿Cuántos bits representa 1023? ¿Cuántos? Unos dicen 8, otros dicen 10. Bits. ¿Sí? Estamos manejando un valor de 10 bits, ¿ok? Si ustedes quieren en algún momento modificar este número, si bien puede ser un valor fijo, como lo estamos configurando, y como les he dicho que configurando esto ya funciona el PWM, también puede ser un valor variable, puede ser una variable que tenga tamaño 10 bits y que pueda ser variada. Inclusive ya la siguiente clase, que es la última, vamos a ver lo que es el ADC, y este ADC también puede recibir una cierta cantidad de bits, y simplemente con un potenciómetro podemos regular el duty cycle de un PWM, ¿no? Entonces, recuerden que estamos manejando 10 bits. Ahora, miren qué pasa si es que subo la frecuencia un poco. A 100 kHz. Y estamos al 100%. Tenemos solo 40. El valor de 40. ¿Por qué? Porque si revisamos el datasheet, aquí hay una formulita que nos va a regir eso. La resolución depende de la frecuencia de oscilación, que casi siempre es fija, la frecuencia del PWM y un valor que es el logaritmo de 2, que va a decir la cantidad de bits que estamos utilizando. Acá hay una tablita que nos puede ayudar a entenderlo un poquito mejor. Dice ejemplo de frecuencias y resoluciones a 20 MHz. Preescaladores de 1, 4 y 16 a diferentes frecuencias del PWM. Y si ustedes se van dando cuenta, mientras crece la frecuencia de trabajo del PWM, la cantidad de bits se va reduciendo.
de manera que el 100% ya no va a ser 1024. 1024 es el máximo, 1023 en este caso, es el máximo para trabajar con 10 bits porque 10 bits se dispone. Pero como les decía, según esta fórmula que la tienen que tener en claro, si quieren manejar el valor de el PWM variable, con esa formulita de aquí. Entonces, sabiendo eso, ya sabemos configurar esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos a 100 kHz y le damos el 50%. Tenemos el valor de 20. Ya sabemos de que para 100K corresponden ¿cuántos bits? El 40 a ¿cuántos bits equivale? No es un número exacto de bits como hemos visto hace un momento. Entonces, ya lo vamos a ver en un ejemplo ahorita que vamos a hacer. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí viene la parte práctica. En este caso yo tengo, como pueden ver, el timer 2 y ya lo hemos explicado, configurado para un periodo igual a un milisegundo, y el duty cycle en este caso, como estamos trabajando a 1 kHz, a una frecuencia baja, estamos trabajando con los 10 bits, y 205 a cuánto corresponde. O sea, yo lo he sacado, ¿no? Yo le coloqué un porcentaje bajo. A ver, calculándolo, ¿cómo es que calculamos esto? Por ejemplo, si ya tengo esto establecido, lo que yo hago es convertir el 205, que está en binario, no, disculpen, está en decimal, lo divido 1023 entre 205, no, al revés, porque el máximo es 205, es 1023, entonces divido eso y tengo un duty del 20%. Un duty del 20%, ¿no? Aquí me sale 0.2. 0.2 que corresponde al 20%, ¿sí? A ver, ya, solo con esa premisa, todos ármense un proyectito así, solo con las configuraciones y para que funcione a un PWM que ustedes deseen. Bueno, acá podemos configurarlo, pero no sabemos la manera de ver si está bien o no. Ya, la simulación va a ser sencillamente armar el PIC, colocarle su resistencia de master clear y ya debe generar el valor en el pin correcto desde un inicio. Ok, entonces vamos, bueno, el Proteus, ¿no? Que es el simulador que estamos utilizando para este curso, y la parte de ISIS que nos permite el diseño, el hacer los esquemáticos. ¿Por qué es que uso Proteus? Hay otros simuladores, pero generalmente, en su mayoría de oportunidades, estos proyectos son para implementar, y la facilidad del ISIS es que se complementa con el ARES y ya tenemos el esquemático realizado, hecho, ¿no? Ya después solo vamos al ARES, que es el diseño, donde haces el diseño de placas. Posiblemente en un futuro hagamos lo que es todo el diseño de placas, si es que quieren, ¿no? Porque se hace porque las personas piden.
Es muy necesario en algunos casos, en algunos otros casos no, ya lo saben. No lo sé. Como les decía, lo único que hemos puesto es el peak y su resistencia de master clear, nada más para que no se resete inmediatamente. Bueno, yo no llegué a crear un proyecto, lo tengo acá. Se llama PBM. Ingreso la frecuencia a la que estoy trabajando. Ok, listo. Ya saben, para ver esto tenemos aquí las herramientas. Ajá. Si ustedes ven aquí, los pines tienen nombres RC0, RC1, RC2, RC3, todos tienen las configuraciones, pero si ven tiene un slash, que es la segunda función que realiza cada puerto. Por ejemplo, para la siguiente semana que vamos a hacer comunicación, los RC6 y RC7 tienen aquí la configuración de TX y RX, que son transmisor y receptor. Y si buscamos, aquí está CPP1 y CPP2. Entonces, ahí es donde colocamos nuestras líneas de prueba. En el CPP1 vamos a colocar en el CPP2, ¿ya? Para tenerlo nada más, porque por los dos pines se van a expresar lo que querramos, ¿no? En este caso solo hemos configurado el CPP1. A ver, probamos. Qué raro. Y a ver, vieron de que había, no sé, ciertas variaciones, a veces no concordaban los valores de que habíamos establecido. En este caso, por ejemplo, que yo le había colocado 1 milisegundo de periodo y 205 que equivalía al 20% del duty cycle. Lo que pasa aquí es lo siguiente, como ya lo han podido ver. Si se parece que el duty cycle está en un 80, aproximadamente 80%. Lo que está pasando es de que, ¿recuerdan la parte que les mencionaba de resolución? De cuántos bits es de que se usa para este tipo de cosas. Para cada, según la frecuencia que trabajemos. Entonces, cuando utilizamos PWM, siempre antes hagamos nuestra fórmula esta de la resolución. ¿Ok? Entonces, para este caso, la resolución ¿a cuánto corresponde? Estamos trabajando con 1 MHz. Entonces decimos logaritmo de la frecuencia de oscilación 4 por 10 a la 6 sobre la frecuencia del PWM, que es de 1 por 3 al cubo, sobre el logaritmo de 2. Y eso corresponde a, por ejemplo, sale en este caso 11.96. Pero como sabemos que solo trabajamos hasta 10, tomamos 10. ¿Listo? Entonces, como estamos tomando 10 bits, para un kilohertz vamos a trabajar con 10 bits siempre. ¿Ok? Entonces vamos aquí al programa y lo que hacemos es crear una variable acá arriba, una variable long, o que podríamos colocar 0, B, 1, 0 y la combinación en binario, ¿no? Que nos va a dar los 16 bits. Pero lo más fácil es crear una variable long que nos da 16 bits y que solo va a tomar los 16 primeros. Recordemos no utilizar un valor no mayor a 1023, porque si tenemos 1024, por ejemplo, lo va a tomar con un valor 1023 y siguiente 0. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un long duty.
una variable duty, vamos a darle. Y por aquí le damos duty es igual a 205, lo que habíamos calculado, ¿no? Entonces aquí vamos a poner duty y vamos a ver lo que sucede. Compilamos y vamos a ver lo que pasa en el simulador. Ahí está. Lo único que he cambiado es en la extensión del valor 205, solo el tipo de variable, nada más. Recordemos de que los valores que nosotros ingresamos numéricamente siempre los toma de 8 bits. Entonces haya habido una confusión, está manejando otros valores, el compilador se confunde. Si lo especificamos, podemos ver de que aquí se está cumpliendo el duty cycle. Veamos. Acomodémoslo justo para que entren los cuadrantes y si podemos ver tiene un cuadrante el duty cycle y 4 cuadrantes la parte que tiene el nivel 0. Entonces podemos afirmar de que tiene 20% de duty cycle, ¿ok? Entonces pues siempre es bueno manejar la parte de resolución por ese motivo, ¿ok? Listo, entonces hagamos otro ejemplo de ese aspecto, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, utilizamos una frecuencia mayor, utilizamos una frecuencia mayor para que se reduzca el número de bits, ¿ok? Listo. Calculemos, ¿sí? Tenemos la fórmula, vamos a anotar por acá, para que ya sin necesidad del wizard podemos utilizar esto, ¿sí? Aquí es 4 por el prescaler por PR2 más 1 entre la frecuencia de oscilación, ¿sí? Listo. Entonces, yo doy por aquí valores, ¿ok? Para dar una frecuencia un poquito más grande. Voy a dar un prescaler así al ojo, ¿ya? Yo quiero una frecuencia alta, ¿cierto? Para que la resolución baje. Entonces damos un prescaler de 4, no, de 1 utilizamos, y un PR2 de unos, recordemos que acá tenemos de 0 a 255, el PR2 es un registro de 8 bits, entonces manejamos un 125, ¿ok? A una frecuencia de oscilación de 4 MHz. 4 por 10, bueno, yo lo pongo así, no sé cuál es el valor, no sé cuál es la tecla para mi computadora. Y eso, ¿cuánto nos da de periodo? A ver si me ayudan. Sale periodo de 1.126 microsegundos, ¿eh? Lo que equivale a una frecuencia del PWM de 7.936 kilohercios, ¿ok? Entonces tenemos un valor bastante elevado. Vamos a ver qué pasa. Los que no pueden ver se pueden sentar en los sitios de adelante. Entonces, hagamos nuestro cálculo de la resolución.
resolución va a ser igual a logaritmo, bueno, hagamos este cálculo. La frecuencia de oscilación ya sabemos que es 4 MHz. La frecuencia del PWM es 7.936 kilohercios. Eso sobre el logaritmo de 2. Y tenemos una cantidad, según esto, de 8.97 bits. Que corresponde a 9 bits. ¿Sí? Listo. Entonces, en esta variable k podemos poner un número máximo de un número máximo equivalente 9 bits. ¿Cuántos? 512, ¿cierto? 9 bits tenemos hasta 512. Entonces, si tenemos eso, modificamos acá, ya sabemos, este es el PR2, estamos manejando de 125 de una sola vez por cambio, el preescalador de 1 y el duty vamos a colocarlo. Por ejemplo, si tenemos 512, 205 aproximadamente es el 50%, ¿cierto? Listo, vamos a ver qué pasa. Listo, vamos a ver. Por si acaso, miren lo que yo estoy haciendo cada vez que no me aparece el osciloscopio. Acá se van a ver todos los elementos activos que puedan utilizar en Proteus. Acá está el del PIC, podemos ver el programa, la memoria EEPROM, los registros, todo. En este caso el osciloscopio digital está ahí. Como vemos, la frecuencia ha subido. Y como podemos ver es aproximadamente el 50%, no, un poco menos, porque bueno, porque es un número aproximado, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a ver cómo podemos, estos cálculos nosotros los hacemos, ¿sí? Pero el compilador también los hace. Entonces, vamos a verificarlos, ¿ok? Y vamos a aprender en todo caso si es que hemos cometido algún error. Listo. Ya, recordemos la frecuencia que hemos trabajado, ¿no? Es de frecuencia de 7936 hercios. 7936 hercios. Que te da el valor aquí exacto que se va a trabajar por la cantidad de bits necesarios. Y un duty cycle del 50%, del 100% para ver cuál es el máximo que podemos utilizar. Entonces, como podemos ver aquí, el máximo era 504, nosotros le dimos a 512 por el detalle de esos decimales. 504 y veamos el timer, cómo es que se ha configurado automáticamente. Ahí está el 125, el preescalador de 1, entonces ya tenemos los valores que deseemos. Es muy importante manejar esta parte de aquí, no se olviden.
esta parte de el máximo aquí. Por ejemplo, tenemos el valor de 504. Vamos a ver qué pasa si le ponemos 550, ¿ok? Por error o por un mal cálculo, y colocamos un valor de 550. Compilamos y vamos a observar qué sucede. A ver. Si se han dado cuenta, sale algo totalmente jalado de los pelos. Nada que ver. Entonces coloquemos nuestros 500, ¿no? Que equivalen casi al 100%. Y vamos a observar qué sucede. Ahí está. Como podemos observar, aquí el cambio es rapidísimo. Se está trabajando al 99%. Si ustedes calculan 500 entre 504, pues les va a dar la relación correcta. Listo. Entonces, eso es básicamente cómo es de que se controla el PWM en lo que es lenguaje C. Y a ver, vamos a ver si después de las correcciones nos alcanza para hacer algún ejemplo, y si no, es bastante, yo creo, que ya todos sepan configurar esto. Ya. Recuerden lo que yo les mencionaba. Yo le pongo una variable al duty y acá, y ese duty puede ser modificado en el tiempo. Podemos tener un botón que diga incrementar duty y empezar a apretarlo, y cada vez que lo apretamos incrementamos el duty, o podemos bajarlo. Es una variable que la podemos tocar en cualquier momento. De igual manera, estos valores de aquí, el PR2, y ya saben que este valor repite el periodo, y lo podemos cambiar. Inclusive podemos ingresar por teclado un valor que nosotros queramos. Digamos, queremos 100 MHz y ingresar 100 por 10 a la 6, y ya que nosotros matemáticamente hagamos las operaciones y darle los valores adecuados a eso. Ya saben, incluimos un while para empezar a generar un ciclo en el PIC que capte valores, y podemos, como dicen, el mundo está a sus pies. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? Ya yo les comentaba de moverlo con un potenciómetro, con un convertidor analógico digital, y o esas cosas, pero nunca se olviden de la parte de los bits, de la cantidad de bits, porque ha habido un problema ahí en un inicio por no tener la cantidad de bits adecuados. Así que no se olviden de eso, y nada más, practiquen, que es la única manera que aprenden, y nada más. Hasta la próxima semana. La próxima semana hacemos ADC y serial, y con eso acabamos todo. Aunque espérenme. Bueno, ya, eso es todo. Algo que les iba